Continuamos acá con el cálculo de caudales. Entonces, para eso nos vamos a apoyar con la guía que está allá en la O virtual o que yo he mandado al grupo, o que se manda al grupo. Bueno, vamos a trabajar para poder calcular el caudal, con el caudal doméstico, en este caso, caudal residencial, como está en la hoja 2 de la guía, con esta formulita, con esta expresión, que está sacada de la resolución 1096, o en este caso esta que está sacada de la resolución 1096 de la ecuación T31, y que también está en la resolución 0330, que dice que el caudal doméstico es igual a la dotación neta, que es la cantidad de agua que nos llega a cada casa para cada persona, por un coeficiente de retorno, que es esto que está aquí, coeficiente CR, por un área, que es el área que acabamos de calcular, un área acumulada. Entonces, en este caso, como lo estamos haciendo por cada casa, tenemos que sacarlo en función de cuántas personas hay en esa casa, porque la dotación neta está en las unidades litros por habitante día. O sea que tengo ahí metida la palabra habitantes. O sea que lo tengo que multiplicar por cuántos habitantes hay ahí. Y ahí hay 4 habitantes, estamos asumiendo que hay 4 habitantes por cada vivienda. ¿Sí? Estamos haciéndolo por área, pero lo estamos teniendo en cuenta por habitantes. Entonces, ahora, el coeficiente de retorno. El coeficiente de retorno, yo creo que les he dicho, creo que sí, pero yo no estoy segura por dar esta materia varias veces, ya ni me acuerdo, que el coeficiente de retorno, en la dotación neta es la cantidad de agua que va a consumir cada persona en su vivienda. Pero de esa agua que yo consumo, toda no me la consumo, toda no se queda dentro de mi cuerpo, o no la malgasta mi cuerpo, por así decirlo. Parte de ella se va por el sifón. Cuando me estoy bañando, por ejemplo, que es una de las oportunidades en las que uno más gasta agua, parte de esa agua se queda pegada en el cuerpo y otra se va por el sifón. De hacer unos promedios que han hecho, que hace el ministerio a nivel nacional, han definido que ese coeficiente de retorno es de 0.85. Yo lo digo aquí más arribita, aquí. Estimación de coeficiente de retorno. Según la resolución 0330 del 2017, se estandarizó en 0.85. Entonces, ya tenemos un primer dato, que para eso nos vamos a empezar a ayudar con esta hoja general que tengo yo aquí que dice datos. Aquí Pero usted qué documento está leyendo, usted está ¿no la ves? para diseño. Yo estoy leyendo la guía para diseño ¿qué ves en la pantalla? ¿Ves la hoja de No, Excel pero ahora y ves la hoja de PDF? la hoja de tablas alcantarilladas. ¿Cómo? ¿Qué ves en la hoja de Excel? ¿Qué La ves, perdón, en la datos pantalla? generales, descripción, proyecto, localización, hasta Y llegar a ves, realizar ves en una parte de la pantalla está eso, y en la otra parte de la pantalla está un documento, un texto. nada, ¿No lo ves? no, Espérate. nada más veo el de Excel. Espera un momentico, entonces veo cómo hago para compartir pantalla. Aquí. ¿Ahí lo estás viendo ahora? Confírmame, porfa. El mismo documento Tengo 2 pantallas abiertas. Una que estoy moviendo, que está en la parte derecha, que dice Guía para Diseño de Alcantarillados Sanitarios Convencionales. Y a la mano izquierda tengo una tabla de Excel, que está abierta, la que dice Datos Generales. ¿Estás esa viendo es eso? la que está moviendo. Ahorita la acabo de mover, pero la otra no sé. El otro documento, o sea, no aparece en la pantalla. Mm. Ya me di cuenta por qué. Ya ahorita sí la tenés que ver. Ahora sí. Ah, pues sí, es el mismo. Sí, es la guía que yo les había pasado a ustedes. Entonces, mira que en la Sí. hoja 2 está la ecuación de caudal doméstico, que es de la que te estaba hablando ahorita. Es el caudal, perdón, la dotación neta, el coeficiente de retorno y el área. Como la dotación neta está en litros, en este caso no está así, la dotación neta de nosotros, la que está ya en la resolución
0,330, la unidad de medida que está aquí, es litros por habitante día, yo debo multiplicar por el equivalente de habitantes que haya en cada una de las viviendas. Entonces, para eso me voy a ayudar un poquito de esta hoja, me voy a ayudar un poquito de Excel y me voy a ayudar de esta hoja, y voy a colocar todos los datos que yo necesite para poder ir trabajando. Pues obviamente aquí son datos puntuales del proyecto, la población, número de habitantes por vivienda, ese dato yo lo saco del DANE porque yo conozco el sitio de estudio. Vamos a asumir por este caso que sean 4. La altura promedio, estamos más o menos sobre la cota, 446, 445. Entonces vamos a colocar que estamos en la cota 446 por poner un valor. Como estamos en ese nivel, aquí me equivoqué. 140. El valor va aquí. Aquí es 4 y aquí 446. Y aquí es metros sobre el nivel del mar. Aquí es habitantes. Para que me vaya quedando ordenadito. El periodo de diseño es de 25 años. La dotación neta está en litros por habitante día. Y es en este caso, como estamos en la 446, es la más alta, es de 140. ¿De dónde sale ese valor? De aquí. Como la altura promedio es menor a 1000 metros sobre el nivel del mar, pues la dotación neta es de 140 y por eso coloco ese valor acá. El coeficiente de retorno es adimensional y es equivalente a 0,85, entonces lo coloco de una vez ahí, ¿sí? Dice que, bueno, por ahora lo vamos a dejar ahí. Esto para el siguiente ejercicio vamos a calcularlo con dotación neta. Por ahora dejémoslo ahí. El área de vivienda, pues ya nosotros sabíamos que es de 6.20 por 11.50, o sea, por 11.50 dividido 10.000 para que me quede en hectáreas. Ahora, esto lo vamos llenando a medida que lo vamos haciendo el desarrollo del ejercicio. Por ahora vamos a trabajar solamente con esos datos. Entonces, para poder calcular nuestro caudal sería, esto es igual a, mirando aquí la formulita, el coeficiente de retorno que está aquí en datos. Lo voy a ir dejando acá de una vez para ir anidando la información. Y le hundo F4 para que me quede fijo esa casilla, para que después yo sea nada más arrastrar y me coja los valores. Por la dotación neta, que es 140, hago lo mismo, cojo ese valor y lo pongo por F4 para que me quede fija. Por el área es la que por la dotación neta por el área, pero el área en función de habitantes. Entonces, lo voy a multiplicar de una vez por el número de habitantes, que también lo dejo con F4, y aquí lo voy a multiplicar por el área acumulada que había acabado de calcular hace un momentico. Cierro paréntesis y ese sería el valor. Pero aquí este caudal está, mira que la dotación neta, ya le cancelé habitantes, o sea que ya la tengo en litros por día, con litros sobre día, o sea, ¿cuánto es? Esa es la que son 40.73 litros que van a pasar por ahí en un día. Pero la unidad de medida, mira que dice acá, es litros por segundo, LPS. Litros por segundo, o sea que para pasarlo a segundos tengo que dividirlo en 86.400, que es el equivalente de un día, los segundos que tiene un día en un día. ¿Sí? Listo. Simplemente por eso un F4 para que sea nada más tirar para abajo y ya queda completo. No hay área comercial, no hay área institucional y no hay área industrial, pero vamos a dejarlo, cómo se calcularían los caudales en cuando podamos tener estas áreas. Entonces, para eso nos vamos un poquitico aquí más abajo de la guía y aquí nos dice, esto es en cuanto a cálculo de caudal residencial o doméstico. Ahora vamos a sacar, aquí empieza con el industrial. Las aguas industriales, como te decía ahorita, son industrias especiales que sí se pueden conectar a nuestro sistema de alcantarillado municipal. Para nosotros poder conectar esas aguas, previamente debe haber un tratamiento o deben ser aguas que sí se puedan conectar ahí. Eso quiere decir que primero tiene que haber un permiso para poder conectar esas aguas. Y si hay un permiso, debe haber un cálculo que estime ese caudal. Eso quiere decir que cuando vamos a hacer un proyecto municipal, primero tenemos que averiguar cuál es la industria y cuánta agua pueden verter, cuánta agua necesitan y cuánta agua verterían,
Para eso hay que hacer unos aforos en el caso que la empresa exista, o hay que cuantificarlo en el caso que la empresa se vaya apenas a construir. Como para casos académicos es muy difícil poderlo determinar, entonces lo vamos a sacar en función de esta tabla de 3.2 que nos recomienda la resolución 1096, la viejita, y para casos de estudios lo vamos a trabajar, a menos que yo les indique otra cosa en un previo o en un trabajo, vamos a trabajar como si fuera alto, y que va a ser equivalente a 1 litro por segundo por hectárea, pero por hectárea comercial, perdón, industrial, porque es la que estamos trabajando. Entonces, aquí en la tabla de datos nosotros teníamos, miren, unos caudales, que estos son como coeficientes, comercial, institucional e industrial. Entonces, para el caso industrial, vamos, como les estoy diciendo ahora, vamos a asumirlo en 1. En 1. Y la unidad de medida es litros por segundo, hectáreas. ¿Sí? Esto está basado en la resolución 1096 del 2000. Ese puntualmente, ¿no? En el caso que yo tenga información, pues cito la fuente y si yo lo calculé, pues fuente propia. Vamos a llenar de una vez estos para salir de ellos. El caudal de aguas residuales institucionales tiene un equivalente de 0.5 litros por hectárea. O sea que el institucional aquí lo voy a poner en 0.5, pero esta vez sí está basado, aunque ahí no dice, en la resolución, ahí me lo comí, 0330 del 2017, nuestra norma vigente. Y la comercial también es de 0.5, o sea, aquí copio esto y lo pego acá arriba. Estos son los factores de caudal que se tendrían para ese tipo de usos de agua. Entonces, para el caso comercial, pues va a ser igual, simplemente al área por ese factor. Entonces, en este caso, el factor comercial, que sería 0.5 F4, para que me coja siempre esa casilla, y ya. Tengo calculado el caudal comercial. El problema no es tanto el cálculo de aquí, de este caudal, sino haber calculado bien las áreas, que no me haya comido nadie. La institucional, pues sería lo mismo, el área acumulada institucional por el equivalente a caudal institucional F4, y ya tendría ese caudal. Echo para abajo, y ya tendría mi tablita. Ahora el industrial sería lo mismo, el área aferente o el área total que le está cayendo ahí, por el institucional, que en este caso es 1. Industrial, perdón, institucional. Puse 2 paréntesis. Listo. Y con eso ya habría calculado, cuando llegue aquí, todos los caudales en función de su uso. Y en función de su uso, pues también va a ser su equivalente residual. Ahora, el caudal medio diario, que es el que tengo aquí, medio diario de aguas residuales, va a ser igual a la suma de los caudales que acabé de calcular. Como está la fórmula, caudal medio diario va a ser igual a la suma del caudal doméstico residencial, el caudal industrial, el caudal comercial y el caudal institucional. O sea que aquí esta casilla se va a equivaler a la suma de este, por tramo, claro está, más este, más este, más este. Y echo para abajo para que me los sume todos. Y se van calculando. Ahora, como lo hacíamos en acueductos, nosotros tenemos que mayorar esos caudales. ¿Por qué tenemos que mayorar los caudales? Tenemos que mayorar los caudales porque nosotros estamos sacando un caudal medio. Miren cómo ahí dice, un caudal medio, un caudal promedio. Pero nosotros en redes debemos trabajar con un caudal máximo horario, así como lo trabajamos en acueductos. Que para las redes de distribución trabajamos con un caudal máximo horario, aquí en alcantarillados también, que va a ser un caudal máximo horario, pero residual. Entonces, para poder calcular ese caudal máximo horario, que es el que está en esta casilla, en el que está en la columna X, pues primero tenemos que haber calculado un factor de mayoración. Ese factor de mayoración se puede calcular con estas 3 fórmulas y otras más que hay, pero estas nos las recomienda la resolución 1096, por eso son las que utilizo, aunque hay otras expresiones que podemos mirar y las vamos a analizarlas en este momento. Entonces, aquí en la misma guía están las expresiones de cada una. Tenemos
la fórmula de Flores, que la fórmula de Flores, aquí la fórmula se comió al igual. Está tomada de la resolución 1096. Aquí es F es igual a 3.5 sobre la población a la 0.1. Miren que esta está en función de la población. Yo les decía hace un rato que podíamos calcular los caudales en función de la población. Si lo estamos haciendo en función de población, esta sería la expresión que tenemos que utilizar. Como nosotros no lo estamos haciendo en función de la población, sino de áreas, tenemos que utilizar, son las otras dos, la de Los Ángeles o la de Gaines, que son las que están acá. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer la fórmula aquí, que la primera, la de Los Ángeles, es 3.53 dividido el caudal medio diario, que fue que acabé de utilizar, a la 0.062. 62, que es 63. Tengo dos paréntesis. Ese sería el valor de ella. Aquí porque nada más tengo 3 decimales. Si muestro más decimales, ahí se ve un poquito más. Y simplemente echo hacia abajo y ya me calculó todos los valores. Ahora la de Gaines es lo mismo. 3.114 dividido el caudal a la 0.062. Tienen el mismo exponente. Lo que cambia es el denominador. El numerito de arriba. Tengo esos dos valores. ¿Qué hago con estos dos valores? ¿Cuál trabajo? ¿Cuál pongo? La resolución 0330 nos ayuda muchísimo en eso y nos dice el factor de mayoración, como lo dice aquí abajito, aquí en la guía, aquí, sino que se fue para la otra hoja, debe estar entre 1,4 y 3,8. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los valores de estos estén por debajo de 1,4, pongo 1,4. Cuando se pasen de 3,8, pongo 3,8. Y cuando estén entre 1,4 y 3,8, cojo el más grande de los dos. Por ejemplo, que aquí, pues aquí todos nos están dando por encima de 3,8. O sea que el factor de corrección va a ser 3.8 para todos los casos. Pero, por ejemplo, que aquí en este, aquí, por ejemplo, que aquí me haya dado, en este dan más alto, entonces digamos que aquí me haya dado 3,7 y que aquí me haya dado 3,6, 3,5. En este caso, cojo el más grande de los dos, cojo 3,7. ¿Sí? Dejo el más alto de los dos, porque a mí me sirve que coger el más grande porque es el que me va a mayorar, es el que me va a mostrar más caudal. O sea que la condición de favorable es la que a mí me conviene en el caso de hacer un diseño. ¿Sí? ¿Sí vamos bien, Elías? Sí. Listo. ¿Y cuáles fueron los rangos que me dijo, profe? O sea, 1.1, prácticamente siempre... 1.4, 1,4 y 3,8. Esos son los rangos. En la guía está, ahí lo puedes mirar. Entonces seguimos trabajando. Ya nos falta muy poquito para terminar. Calculamos entonces el caudal máximo horario. El caudal máximo horario va a ser ese factor que acabamos de sacar por el caudal medio diario que acabamos de hacer hace un ratico más. Y ese sería nuestro caudal máximo horario. Esos serían nuestros caudales de diseño. Esa es el agua que posiblemente va a pasar por ahí. Ahora, la norma nos dice que tenemos que tener en cuenta también otras dos aguas que pueden entrar ahí, que no son a propósito, pero que tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Cuáles dos aguas pueden ser? Una, la de conexiones erradas. ¿Cuáles esas aguas de conexiones erradas? ¿Qué es para vos conexiones erradas? Elías. No te escucho. Donde debe ser, el de que son en el pozo, ¿será? No. ¿Qué otra cosa se te ocurre? No sé, profe. Bueno, Porque entonces fraudulentas son las que se conectan pues arbitrariamente sin permiso. sí, pero esas serían más para acueductos. En este caso, a nadie a la empresa como tal no es que pues sí lo mira, pero no es que le importe tanto como el acueducto, porque la del acueducto la cobra. El alcantarillado se cobra en función del acueducto, del consumo que tengas.
pero no están haciendo un control directo allá que deberían hacer de cómo es la descarga, pero bueno, eso es otra historia. El caudal de conexiones erradas es el caudal de aguas que no se deben conectar a nuestro sistema de alcantarillado sanitario. Mira que estamos trabajando nada más por ahora el sanitario. Y yo te decía, exactamente, las conexiones erradas es un equivalente de aguas lluvias que se puedan conectar a la red sanitaria. ¿Cuáles son esas aguas? Normalmente nuestras bajantes, en las casas hay unos techos y sobre esos techos se colocan unos canales, que esas canales se colocan unas bajantes y como a uno a veces no le gusta que esa agua quede directa ahí a la calle, la conecta a la red sanitaria o la del patio. En el patio uno no conecta esa agua a la calle, sino que la conecta a nuestra red sanitaria. Eso no se debe hacer porque son aguas lluvias. Puede que en algún momento uno lave el patio y tengan jabón o tengan otro tipo de material, pero pues son porcentajes bajitos con respecto a la cantidad de agua que puede pasar en un mes, en un año. Entonces no se deben conectar a nuestra red sanitaria. Esas aguas se deben conectar a la calle y se deben tratar o recoger en alcantarillados pluviales o combinados. En este caso no se deben conectar, pero hay personas que lo hacen, que las conectan. Entonces, si estás haciendo un alcantarillado nuevo, la resolución nos dice, la 0330, aquí arribita lo muestro, míralo, que es el caudal, tendrá un equivalente de 0.2 litros por hectárea, pero toda el área, no solamente la doméstica, todas las áreas, porque tú puedes tener conexiones erradas por caudales de comerciales, industriales, institucionales. Ya me vuelvo a conectar de un momentico, voy a pausar y ya voy. Voy, ya ven, voy a abrir la puerta. Pero Elías, entonces, ¿estás ahí? Seguimos. Bueno, entonces aquí, cuando estábamos haciendo la tabla de datos, mira que yo tenía, bueno, aquí en factor de mayoración, pues vamos a poner que va entre 1,4 y 3,8. Y esto basado en la resolución 0330. Para hacer un cambio de norma, pues uno puede ir mirando y la puede ir actualizando. El caudal de conexiones erradas es 0,2 litros por habitante, litros por hectárea, perdón, litros por segundo por hectárea. Pero hectárea se escribe en mayúscula. Listo. Y este también basado en la resolución 0330. Ok. Por ahora vamos a trabajar con ese dato. La resolución dice que cuando tengamos información debemos hacer el cálculo de ese equivalente de conexiones erradas, pero vamos a trabajar por ahora ese dato. Entonces, aquí en nuestra tabla de diseño, el caudal de conexiones erradas va a ser igual a ese 0,2 por la suma de las áreas. Por la suma de las áreas, que sería el área total industrial, el área total institucional, el área total comercial y el área total residencial.
la suma de todas las áreas por punto 2. Pero aquí me faltó colocarle F4 a esta para que se me pueda bajar toda. ¿Sí? Ahora, el caudal de infiltración. El caudal de infiltración son aguas que se pueden, como su palabra lo dice, filtrar a la tubería. ¿Por qué se me puede a mí filtrar agua a la tubería? Por dos cosas. La primera, por el suelo. Entonces ahí es meterse un poquito en el tema geotécnico y dependiendo del tipo de suelo. Si el suelo puede tener nivel freático, pues va a tener mucha facilidad de poder de pronto meterse por cualquier huequito o cualquier pliegue que pueda tener la tubería y que se pueda meter por ahí, que se pueda infiltrar, como dice su propia palabra. Pero también la segunda es dependiendo del tipo de material en que esté la tubería. Si es de PVC, es más difícil de que se pueda infiltrar a que sea una tubería de asbesto cemento, una tubería de grés, una tubería de concreto, porque una tubería de concreto que esté en función de materiales pétreos y cemento, pues puede absorber ese líquido más fácilmente. Entonces, la resolución nos recomienda dos factores, porque el factor puede estar entre 0.1 y 0.3, ahí como te lo estoy señalando, litros por segundo por hectárea. Pero ese dato se debe analizar en cada uno de los sitios de estudio, no necesariamente siempre va a ser ese. Para trabajar acá en cosas académicas lo trabajamos ahí, pero en un trabajo real se deben hacer a piques donde se vaya a instalar la tubería y evaluar ese caudal de infiltración, el cual se debe evaluar en época de verano y en época de invierno. En la época de invierno que es cuando va posiblemente estar el suelo saturado. Entonces aquí en infiltración vamos a hacer entre 0.1 y 0.3 y como estamos trabajando o vamos a trabajar con tubería de PVC, vamos a colocarlo más bajito. Vamos a asumir que vamos a hacer un buen alcantarillado y que no vamos a tener tanto problema. Pero ese dato pues depende de las cosas como ya les decía ahora. Litros por segundo por hectárea. Y vuelve y juega. Entonces el caudal de infiltración va a ser ese factor que acabé de asumir de 0.1 F4 por la suma de las áreas. Y la suma de las áreas, aquí no necesito que diga todo esto, que sería la suma de las cuatro áreas. La residencial más la comercial más la institucional más la industrial. Me comí un paréntesis seguro. Sí. Tiro para abajo y tengo mis caudales. Ahora, el caudal de diseño total es la suma de esos tres caudales que acabé de calcular. El caudal de máximo horario más el caudal de conexiones erradas más el caudal de infiltración. La suma de esos tres caudales. Y ese sería el caudal de cada tramo. Resulta, voy a prender aquí la luz. Resulta que hay un caudal mínimo. No sé si lo alcances a leer aquí, si lo veas acá, si lo hayas leído o no. Pero resulta que hay un caudal mínimo para cada tramo. Y es que no debe ser menor a 1.5. Cuando sea menor a 1.5, empiezo con 1.5. En este caso, todo el trabajo que hicimos, y mira que todos son por debajo de 1.5, o sea que el caudal de diseño de nosotros es de 1.5 litros por segundo, por eso es mejor trabajar con esa unidad de medida, para que le quede más fácil revisarlo a uno. Entonces, para poder hacerlo aquí más fácil, pues trabajamos con la función si. Si este número es menor a 1.5, entonces, aquí un día. Si es menor a 1.5, entonces que me ponga 1.5 y si no, otra cosa, aunque me ponga 1.5 y si no, que me coloque este valor. O sea, que quizá cuando sea mayor me coloque el valor que esté ahí. Y con eso habré terminado los caudales de diseño por tramo. Cabe hacer una observación y es en función de esta fórmula, que el caudal máximo horario, como la tengo aquí, que está tomada de la resolución 1096, muestra que el caudal máximo horario, o el caudal con el que vamos a trabajar acá, multiplica, miren que yo utilicé el F multiplicando QMD.
Cuando hicimos esto, yo lo multipliqué por QMD. Y QMD es la suma de todos los caudales industrial, comercial, institucional y doméstico. Si miramos esta fórmula, aquí yo nada más debería multiplicar el F por el doméstico. Pero esto se corrigió en la resolución 0330 con un error que quedó en transcripción, creo yo, en esta fórmula. Es como está aquí, como lo vimos acá en clase. Acá en la guía debo corregir esta fórmula. ¿Tienes alguna duda, Elías? El F multiplicado por cada caudal. La sumatoria del F multiplicado por cada caudal. Por la suma de todos, como lo hicimos aquí. El caudal máximo horario es igual a F por el caudal medio diario. Y el caudal medio diario era la suma de los 4 caudales. El industrial, institucional, comercial y residencial. Si lo hiciera con esta fórmula, el F nada más debería afectar el caudal residencial. Así decía la norma vieja. Pero la norma actual dice que se hace en función de todo. Pues no lo dice así bien puntual, pero es lo que quiere decir. Se corrigió. O sea, no hay una fórmula para uno poderlo ver tan fácilmente. Y aquí había utilizado, aquí utilicé la fórmula de la resolución anterior, por si de pronto se dan cuenta y tienen la duda. ¿Qué duda tienes? Si existiera esa otra primera casilla de los tres, eran 3 factores de mayoración, Esta, la de flores. Tenés sí, que comparar las 3. En el caso que vos también estés haciendo la revisión con esa no población, se tenés que pudo utilizar compararlas las porque 3. estábamos era con áreas, no, Ajá, no porque por... no tenés población. Si tenés la población por cada tramo, pues tienes que calcular, pero no es obligatorio. Puedes trabajar con cualquiera de estas dos. Máximo 3,8. Uh-huh. En la guía encontrás las cosas para poderla calcular. Y ya con eso, pues tenemos nuestra tabla, que es larguita, y más si se hace a mano, de áreas y caudales. Esa es chiquitica, pero siempre es un poquito larga. Pero mira que nada más hicimos el primer tramo y después pues se fueron anidando los demás, ayudados mucho con esta tabla que tiene datos generales. En este caso que lo hicimos con el área de cada casa por el número de habitantes en promedio de cada casa. Queda pues que lo estudies, que lo practiques, quedan que los demás compañeros tuyos lo estudien, lo practiquen. Y si tienen alguna duda, pues me la hagan saber. Que creo que en el video pues traté de decirlo lo mejor que pude. ¿Cómo? Estoy viendo el archivo pues, de las hojas que usted utilizó. ¿Sí? La topografía, ya ese no lo utilizó. Esa es la que habíamos estudiado. Esa fue la que trabajamos en las últimas clases, allá presenciales. Exacto. Ahorita trabajamos dos. La que está en azul y la que está en amarillo. La que dice datos y la que dice áreas y caudales. Áreas y caudales es la que acaba de hacer. La que acabamos de hacer, exactamente. Nos faltan estas dos, nos falta diseño y verificación. Pero esa la vamos a hacer después, todavía no. Vamos a practicar un poquito cómo se sacan los caudales. Este es el ejercicio más básico. Ahora, ya viste cómo se hace, ahora trata de hacerlo tú mismo, trata de programarlo, cada uno de ustedes de programarlo. Aquí se pueden ayudar devolviendo el video si necesitan algo, en la guía está la información o en su defecto está la resolución para poderlo estudiar. Y luego de que se haga este ejercicio, que es el más sencillo, vamos a hacer el segundo taller que estábamos haciendo en clase y luego el tercer taller, como fuimos haciendo con la topografía, irle subiendo dificultad, pues le vamos subiendo dificultad ahora al ejercicio. ¿Sí? Bueno, por ahora voy a finalizar acá el video, lo que estábamos grabando.